preocupa no calcular bien. ¡Opa! Sí, hemos tenido ya el primer sustito. Bienvenidos a los caminos de ripio de la carretera austral. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. En el anterior episodio salíamos de Ailín, un pueblito muy cerquita al lago Panguipulli, con las pilas cargadas en busca de la carretera austral. De primera, carretera de asfalto inmejorable, aunque esto no nos va a durar mucho tiempo. Bueno, pues parece que viene lo bueno. ¿Cuánto será de carreterilla de esta? Vamos a ir andando. Son 100 kilometritos lo que pone el GPS que faltan. 2 horas, 100 kilómetros. Quiere decir que vamos a tener un buen tramo de este tipo de carretera. Esta carreterilla está bien mientras esté durita, pero en curva y con poca visibilidad, pues es una a las piscifactorías. Aquí no debería meterme en el carril contrario, porque cambiarme de carril con las montañitas de ripio suelto en medio, pues como que no es lo más... Bueno, yo decía que el ripio no me preocupaba, pero sí que me preocupa un poco, ¿eh? O sea, no es tan durito como me lo pintaban. De no es durito, no. Esos tramitos de piedra suelta, esos tramitos de bache. En África la verdad es que no conducí mucho en ripio, mucha arena, mucho barro, poquito de piedrecita suelta, pero esto es totalmente diferente, porque hay unas montañitas en los centros de piedrecita y arena que se le ve bastante escurridita. No me fío un pelo. Y ya si te cruzas con alguien levantando la polvaria que viene levantando esta gente, ya ni te cuento. Y Samuel que se empala. Entonces este es el famoso ripio, ¿no? Digo yo. Muy bien, todo para mí. Bueno, mi bautismo en ripio. Me da respetito cuando el peralte de la carretera está en mi contra, por el peso de Rocinante que escurra por ahí. En mi contra yo me he entendido, ¿no? Vosotros no me habéis entendido, yo me he entendido, ¿no? ¡Opa! O sea, cuando el peso está inclinado hacia el lado contrario del peralte. Bueno, yo me he entendido, ¿no? Vamos a ver, como por ejemplo aquí. Pero cuando es opuesto, no. Cuando es opuesto el peso está sentado todo. Eso es lo que me da respetito aquí. El peso al lado contrario. A ver, por mitad de la carretera y hay una montañita de piedrecitas en el centro. Que si me encuentro un coche de frente y me tengo que cambiar a mi lado, pues no es guay. Se cambia uno, pero con mucho respetito. Bueno, pues llevaba una preocupación en la cabeza, que era el salto raro que me está haciendo el kit arrastre. Y ahora llevo esa y hacerme a este nuevo material llamado ripio. No me disgusta del todo, solo que tengo que coger las medidas todavía. Se me ha quitado el frío, se me ha quitado todo. Me preocupaba que hoy, sobre esta altura del viaje de hoy, como que me diera sueño. Ni frío, ni sueño, ni hambre, ni nada. Siempre lo digo, cuando estoy haciendo algo que me gusta y me entretiene, se me quita el hambre y el sueño y todo. Como por ejemplo estos días que he estado fabricando muebles. Pierdo la noción del tiempo. Pues esto es algo parecido. Esto me entretiene, me da respeto. Una cosa que no sé hacer y me da respeto. Como siempre que haces algo que no sabes hacer. Vamos a adelantar por este ladito. Mucho cuidadito. Pues no tenía ni idea de que la ruta iba a ser de este material. Esperaba carretera a carretera. Ha sido totalmente sorpresa. ¿Qué hora es? Entonces, si el kit de arrastre me está haciendo cosas raras, conducir por aquí hoy, hasta que no averigüe qué es, la verdad es que no me ayuda mucho. Porque le di esos tironcitos de gas. Y en esos tironcitos de gas, el kit de arrastre sufre. Yo quiero pensar que el motivo por el que están dando esos tironcitos es que se ha aflojado un poco la cadena y haya que ajustarla. ¿Qué pasa aquí? Y al ajustar la cadena se le quite las tonterías. Espero que sea eso, porque si con 12.000 kilómetros ya se me está jodiendo el kit de arrastre que me pusieron en Río de Janeiro, es que era malo. He dejado de mirar el lago, ¿eh? Hemos dejado de mirar el lago. Estamos centrados en otros menesteres ahora mismo. ¡Epa! Bueno, pues 50 euros valen las cabañitas que he estado viendo y no pienso pagar 50 euros ni loco. Buscaremos otras alternativas de alojamiento. A cualquier fabriquilla de estas, pedirle permiso de poner la tienda y salir por la mañana tempranita. 50 euros me parece fuera de lugar. Bueno, hay un par de camioncillas. Hostias, veo un carajito. El ripio tiene pinta de ser una cosa a pinchar ruedas. Parece. Ahora, pero no ir frenando más de la cuenta con el de atrás, que de ese ya no llevo de repuesto. Se lo he gastado recientemente. Bueno, ya
Ya creo que ha llegado la hora de buscar dónde tomarnos un matecito, ¿no? Creo que estamos avanzando a buen ritmo. Hemos ganado la pausa de... Opa, en este lanzadito. Carabinero. Vamos a buscar a ver dónde hay aquí un rellano aquí para pararse. Y vamos a tomarnos un mate. A mí lo que me preocupa es cuando me embalo y cojo así velocidad. Y de buena primera veo que tengo como que corregir. Y con tanto peso la corrección me preocupa no calcular bien. ¡Opa! Sí, hemos tenido ya el primer sustito. Ahora adelante se iba por completo. Joder. Necesito hacer una pausa para consolidar los conocimientos adquiridos. No, como lo llamaban en el cole eso. Porque se me va la puerta de corbata. Madre mía. Sustito, ¿no? Yo creo que la confianza, ¿no? Cuando vas cogiendo confianza, te vas lanzando. Y al final pasa lo que pasa. Inclinar la moto lo más mínimo con estas piedrecillas y el peso hace que se vaya, pero facilita. Bueno, opa, llegamos a la carretera. He visto por ahí el lago Tahuatahua. Me han explicado en mapuche, cuando hay dos palabras repetidas, como es mucho, como la reserva del Biobío. Bio significa agua, 2 veces bio, mucha agua en mapuche. La mayoría de los pueblos, ríos y casi de todos mantienen los nombres de los mapuches para conservar un poco la cultura de sus antepasados. Está muy bien. Pueblo, ¿ves? Tahuatahua. Si averiguo lo que significa Tahua, pues doble Tahua, Tahuatahua. Hay casita. Apañas aquí en mitad de la naturaleza. Me tiene mosqueado eso de el salto que me hace la cadena. No me simpatiza. Tengo que averiguar por qué hace eso. Pues mi primera experiencia en ripio, bien, pero me da respetito. Tengo que hacer más prácticas en ripio y creo que voy a encontrar más práctica porque el GPS pone hora 40, 90 kilómetros. Eso significa que tengo más trámites del ripio este. Mira, ahí creo que ya llega de nuevo. No, ahí todavía no. Vamos a avanzar, vamos a hacer kilómetros. Me quería quedar lo más cerca de Hornopirén y creo que para lo que queda llegamos a Hornopirén y mañana nos despertamos directamente allí. No hay que madrugar tanto. Vamos a seguir avanzando, a ver hasta dónde llegamos. Creo que este era un volcán, este que tengo justo enfrente ahora mismo. Tengo que confirmarlo luego. No es un volcán, es el volcán. Es el que marca la puerta de entrada a la Patagonia chilena. Puente Blanco. Casi atropello 3 gallinas. No una ni dos, 3. Ahí enfrente parece que un trocito de lago. Yo creo que ahí va a ser el sitio perfecto para mi matecito. Joder, qué bonito. Poniendo el palo 360 que estaba suelto, se le habían ido los 2 presillas o 3 presillas, o sea, no sé cómo se le pueden haber ido las presillas. El caso es que creo que eso era lo que hacía el ruido al arrancar, hacía clan clan, clan clan, y parecía que se estaba saltando la cadena, y no, parecía que era que el palo selfie estaba suelto. Estamos poniéndole aquí unos ajustes y ojalá sea eso, porque si es el kit de arrastre me pega un tiro, pero no, el kit de arrastre aparentemente está bastante bien. Vamos a poner las presillas y cinta americana, eso lo soluciona todito, y si es eso, problema menos. Oye, está guapo esto, ¿eh? No sé cómo lo veis. Está muy guapo. Muy acertado haber venido por esta ruta y no por la otra. Hay veces que hay que escoger la ruta más larga. No, he cogido la ruta larga y cómoda. Me habría perdido todo esto. Estoy sufriéndolo un poco porque es la primera vez con ripio, pero me está gustando. O sea, me vale de práctica para lo que me viene en el futuro. Esto aparentemente está durito y no hay problema, pero hay algunos tramos que cuando está así en pendiente y la moto está así, como que el peso y sobre todo la rueda de adelante, vamos a seguir haciendo pruebas. Bueno, voy a arreglar esto y continuamos. Ahora os cuento. Estos puentecitos aparentemente de madera, acabo de verlo por el lateral ahora. Hostia, levanta. Acabo de verlo por el lateral ahora y lleva un pedazo de viga de acero debajo. Y por eso ponen cartelitos de todos los puentes. Peso máximo 12 toneladas. Coño, 12 toneladas son toneladas. ¡Oh! Qué bonito, ¿verdad? Y es que no estoy 100% seguro de que esto sea un lago. Aquí todos son como que el mar entra y sale, hay un lago, un cacho de mar, una isla. O sea, no se sabe cuándo estás en una isla, cuándo estás en una península, cuándo estás en el mar. Hombre, la gente más lista sí lo sabrá. En este caso, el estero de Reloncaví, o fiordo de Reloncaví, es una entrada de agua de mar hacia el interior de las tierras del sur de Chile. Opa, unas piedritas son por ahí. O sea, muchas colmenas. Bueno, como ese señor que iba cargado de cajas de colmenas. Vale.
aquí es donde me dice que hay retenciones, porque algo estarán arreglando ahí. Espero que se pueda pasar. Pregunta a estos señores. Hola, buenas tardes. ¿Se puede pasar? Ah, solo para las camionetas. Pero los motos, coches más pequeñitos pueden pasar. Muchas gracias. Fui muy cargado, pesa mucho. Venga, hasta luego. Me ha acojonado. Digo, como no se puede pasar, me tengo que dar la vuelta. No, no me doy la vuelta. El barco de mañana se pierde. Duermo por aquí donde pille. Solucionado. Todo tiene arreglos. Hay que hacer un trauma de todo, ¿no? Todo, absolutamente todo tiene arreglos menos la muerte. Eso dicen, ¿no? La muerte me refiero en el amplio sentido de la palabra. Porque cuando te toca morirte, solo hace falta estar vivo para morir. Esta mañana lo hablaba, porque hablábamos de todas las protecciones, de las chaquetas, de los guantes, del casco, de la rodillera, los hombros, Digo, y todo esto, si está para ti, si es que te toca ya, da igual todas las protecciones que te pongas. Y si la caída no es suficientemente grande, no te preocupes que el coche que venga de frente te pasa por encima. Si te toca, te toca. Da igual, te vista de lo que te vista. Te vista de lo que te vista. Si te toca, te toca. Pero también si vas haciendo el tontito, pues tiene más probabilidades. Ahí también juega un poco la estadística. Pero que no, que sí, que me habéis entendido, ¿no? Que nos hemos entendido. Pues eso. Bueno, uno. Pues eso es lo que me refiero. Si voy rápido y tengo que corregir, tenemos un problema grave. O hago el tonto como acabo de hacer ahí, o hago el listo. Podría haber besado el suelo. Hacerme frente aquí. Nuevos vicios para el año 2024. Nos hemos aficionado a esto del mate. Está rico. Sabe un poco como amargo, pero el café es amargo, el té es amargo, el té. Al final es como una infusión. Pero está rico, me gusta, me despierta en ruta. O sea que he visto aquí un sitio de madre para hacer una paradita. Y cómo no, he dicho, pues este es el sitio perfecto para tomarme un matecito. O sea que estupendamente, pausa en mi camino dirección Hornopirén. Me quería quedar a mitad de camino, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que el camino ha estado súper entretenido. Han sido unas 5 horas, me queda otra hora más, 6, pero podría continuar. O sea, está muy entretenido, así tipo así. Ripio. Así que descansito y continuamos. Inicialmente pensé, digo, no había escuchado nunca de piscifactorías en un río, en un lago, en agua dulce, pero no, es que esto es agua salada, es creo que me ha parecido leer estuario. Un estuario que mezcla el agua salada con el agua dulce de la desembocadura de los ríos. Tiene los beneficios del mar, seguro que tiene agua salada, y tendrá también los beneficios de estar aquí resguardado. No hay altas mareas, ni depredadores, ni... O sea que estupendamente. Luego investigaré un poquito más sobre esto. Me gozo en un pozo. Ese tirón que da la cadena no era el hierro suelto ese, que hacía clan, no, es la cadena. O sea, hay que tensarla. Hoy donde llegue tengo que tensar la cadena. Oye, me he sentado ahí, me he relajado. Y justo eso, me he relajado. Voy más relajado de la cuenta. Voy como anestesiado. Yo creo que es falta de hambre. No, falta de hambre no, es hambre, falta de comida. Estoy sin comer desde esta mañana. No he querido comer en el camino para adelantar. Pero el día ha ido muy fluido. Sí podría haber parado a comer. No hubiera pasado absolutamente nada. Entonces solo con apretarle un poquito la cadena debería de solucionarse. Cabrita. Aquí venden de todo, galletas, pan, café, baño. Mira que bien, qué montadito lo tiene. Alojamiento.
de todo, negocio completo montado. Claro, en estos sitios, como allí donde yo estaba, Ailín, que tampoco es que sea pequeño, es un pueblecito, pequeñito, sí, pero ya es más pueblecito. Si quieres vivir sin coche, es que ahora todo el mundo vive con coche. Pero por ejemplo, si vives sin coche, para comprar lo que sea, necesitas un vehículo. Entonces está todo el mundo pendiente de que alguien se mueva hacia el pueblo más cercano o a la ciudad. Espérame, voy contigo. Y aprovecha para hacer sus recados cuando alguien va. Como antiguamente se hacía. O como ahora que hay 3 coches en cada casa. Uno para el padre, uno para la madre, para como poco. Para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para el abuelo. Nos mal acostumbrados a eso y estamos todos en eso. Me incluyo. Paso. En este hombre pide que pase. Gracias. Hostia, ¿cómo está esto? Tú. Hola. Pone aquí zona de derrumbe. Hola, buenas. Zona de derrumbe, porque aquí debe haber habido un derrumbe. Lo están reforzando todo esto un poquito, ¿no? A ver cómo está esto, ¿no? Bueno, voy a chupar un poquito de polvo, ¿no? Vamos a chupar polvo hasta aquí podemos. Pasar aquí lo veo complicado porque cuando me acerco no veo nada. Pues chupo polvo, intento adelantarle o le doy espacio. No me eche el polvo directo, ¿no? Creo que va a ser mejor darle espacio. Creo que no queda mucho de terracería de esta. Claro, y no será tan salado el estuario porque desembocan un montón de ríos a ese estuario. Entonces estará un poquito más disuelta el agua. Digo yo, ¿no? Samuel y sus reflexiones. Bueno, los locales acertaron. Se ven las nubes, no había agua a la vista. Lo que tengo es como hambrecilla, ¿no? Ya va pegando a comer algo. Son las 7 de la tarde. De las 8 de la mañana que te tomaste el café y la tostada, ya va siendo hora de que coma, ¿no, hijo? ¿No, hijo? Bueno, vamos a seguir chupando polvo. No veo nada. Estoy dándole para adelante y Rocinante es la que se está encargando un poco de ir salvando los obstáculos. Y cuando se pone el sol ya menos. Hostia, ¿para qué? Así que no veo nada de nada. De nada. Mira, he venido de frente. Cuando haces estas curvas así que vienes de sombra y vienes y ves esta apertura al mar, dices, madre mía, qué bonito. Justo he pillado la tabla que había levantado. Me lloran los ojos y es del polvarín que se me está metiendo en los ojos. Y finalmente, empolvado hasta los ojos, llegamos al puerto de Hornopirén. En este puerto mañana cogeremos el barco que nos lleva a Caleta Gonzalo. Y ahí sí que sí, arrancamos la carretera austral. Visita rápida al puerto antes de ir a dormir para asegurarnos dónde tenemos que coger nuestro barco y aquí le tenemos esperándonos. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.